Hola, mi nombre es Jordi Sánchez, soy psicólogo clínico y yo quiero hablarte de la adicción al tabaco. Es muy importante que para poder trabajar la adicción al tabaco hayas podido ver el anterior vídeo donde te hablaba de la adicción, de cómo se genera una adicción, cómo podemos en este caso trabajar para empezar a manejarla y cómo podemos ver aquellos intentos que hemos hecho que no han podido ser efectivos para corregirlos y modificarlos. Cómo te puedes ayudar del entorno, de las personas que saben cómo poder darte algunas instrucciones, algunos consejos y que te pueden hacer un poquito más fácil el tema de dejar esa necesidad de controlar esa sensación de insatisfacción personal que de alguna forma está siendo la raíz de esa adicción. Hoy, como te quiero enfocar un poquito de una manera mucho más específica la adicción en torno al tabaco, es importante que sepas por qué de alguna manera el tabaco tiene tanta sensación de carencia o de falta cuando no tenemos esa posibilidad de seguir siendo fumadores. El tabaco tiene por un lado una sustancia que es la nicotina, que es muy adictiva, pero también es una droga, una sustancia que está permitida a nivel social. Cuando digo permitida es porque realmente la puedes encontrar en cualquier sitio y a pesar de que pueda ser una sustancia que te ocasiona muchísimos problemas, no olvidemos que a nivel de lo que puede ser la salud, pues la nicotina, el alquitrán y todas esas sustancias que tienen efectos nocivos para el organismo. No solamente lo que puede ser el efecto del aparato respiratorio, sino te hace sentir de alguna manera pues sus consecuencias en todo lo que puede ser tu organismo, tanto a nivel de lo que pueden ser el sistema circulatorio, el sistema óseo, el sistema pulmonar y todo aquello que al final hace que estés cansado o cansada y que tengas muchas dificultades en hacer actividades que anteriormente, cuando no eras fumador o fumadora, no te pasaba. De alguna manera, el hecho de que pueda ser una sustancia que está en cualquier sitio, que la puedas obtener con más facilidad, también hace que sea más difícil poder establecer una especie de pautas de lucha contra ella que te ayuden a salir de esta situación. También el hecho de que normalmente se asocia solamente a una pérdida de control y que no tiene efectos o que no tiene unos efectos tan nocivos como otras drogas porque no afectan tanto a tu entorno, a las personas que quieres, a las personas que tienes que tener un contacto, una relación, porque el tabaco normalmente suele ser una sustancia que afecta a la parte del fumador, aunque sí que es cierto que afecta a lo que puede ser a los fumadores pasivos y que les hace tener muchas dificultades. Pero normalmente no es como otro tipo de drogas que afecta al comportamiento, que afecta a la racionalización, a la parte cognitiva y que hace que nuestra relación con los demás sea más complicada y más difícil. ¿Qué es lo primero que tiene que tener una persona como recurso para poder dejar de fumar? Lo primero es que esté convencida de que quiere dejar de fumar. Si una persona viene a la consulta y no está decidida y simplemente viene porque su pareja, su madre, su padre, un hermano, un amigo le ha dicho que tiene que dejar de fumar o simplemente, y aunque sea curioso, te lo digo porque es uno de los factores muy habituales, simplemente porque el médico le ha dicho que tiene un problema de salud grave y que tiene que dejar de fumar. Pero si aún así no está convencida, no va a ser fácil que pueda dejar de fumar. Hay una intención siempre de mejorar, pero a veces nos cuesta ver lo que pueden ser los resultados, las consecuencias positivas y nos centramos más en aquellas asociaciones que hemos hecho de esa sustancia con sensaciones satisfactorias o placenteras que hemos podido ir obteniendo a lo largo de nuestra historia con esa sustancia o esa conducta. En este caso estamos hablando del tabaco, pero lo podíamos extrapolar a cualquier otra situación. Tenemos que buscar la manera de que esa pérdida del control racional del comportamiento que te expliqué en el otro vídeo, al final podamos ver que hay algunas cosas que podemos hacer que nos pueden dar lo mismo o mejor sin que tengamos que sufrir las consecuencias negativas de la adicción o de esa sustancia, en este caso como es el tabaco. ¿Qué ocurre? Normalmente solemos decir que el tabaco tiene toda una serie de sustancias que pueden ser nocivas, pero eso lo sabéis todos. No es esa sensación de que porque sé que tengo en este caso una sustancia que es nociva, la voy a dejar. Lo que puede ser la parte cognitiva, la parte racional, está bien que podamos conocer, tengamos información y que sepamos a qué nos enfrentamos, pero no es suficiente. Podemos decir que es necesario, pero no es suficiente. Todas aquellas personas que simplemente quieren dejar de fumar o van a hacer un tratamiento en el que solamente les van a dar todas esas informaciones de que el tabaco es malo, están abocadas al fracaso.
porque todo el mundo sabe, tiene la capacidad de razonar, de conocer que todas esas sustancias, en este caso también el tabaco, son sustancias que nos perjudican, que son nocivas para el organismo. Incluso sabemos de gente que está en nuestro entorno que ha tenido dificultades de salud, que incluso ha perdido la vida por estar siendo una persona fumadora. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay una parte emocional. Y esa parte emocional, como te expliqué en el vídeo anterior de las adicciones, esa sensación de querer satisfacer una necesidad emocional que está insatisfecha, que no hemos cubierto, al final puede hacer que desviemos, que nos distraigamos con el tabaco, con la sustancia, en este caso con la nicotina, y que al final no abordemos el problema, la raíz de donde nos viene, esa carencia o esa necesidad. Por eso es muy importante que podamos trabajar la parte emocional. Y la parte emocional no es ni más ni menos que aquella parte que al final está buscando la sensación de placer para poder hacer que nuestra vida parezca que tiene una sensación mucho más motivadora, más satisfactoria. Pero el problema es que si te trae muchísimos sentimientos o emociones negativas y que además no te ayuda en tu realización personal y te perjudica en tu salud, en tus relaciones, pues no es una buena opción. Por lo tanto, ¿qué tenemos que conseguir? Que nuestra parte emocional se alíe con nuestra parte racional y que al final lo que nos hizo empezar a fumar, que ya no tiene ningún sentido, lo hagamos mucho más evidente, mucho más claro y que podamos ver cuáles son las consecuencias de nuestro hábito adictivo que en este momento nos está haciendo, pues en muchas ocasiones, tener esos problemas de salud, de relación y de todo lo que conlleva esa sustancia que es el tabaco. ¿Qué es lo que hacemos para poder trabajar esa adicción desde Mensana, desde nuestro gabinete de psicología? Y lo que para mí es una de las estrategias, de los recursos y de los tratamientos que más efectivos y más eficaces son, es a través de la hipnosis clínica. La hipnosis clínica es una herramienta que nos permite amplificar cualquier recurso que dispongamos. Siempre hay una sensación un poco como de miedo o de respeto hacia el uso de la hipnosis, sobre todo por aquellas personas que están muy influenciadas por lo que pueden ser los medios de comunicación y que han visto que la hipnosis es una especie de ritual en el que se hace que la persona pase por una serie de situaciones ridículas y que al final buscan la fascinación. Estamos acostumbrados a ver la hipnosis de espectáculo que hacen que una persona pues tenga esa sensación de que pierde el control. Te voy a explicar muy brevemente, en muy pocos pasos, qué es la hipnosis clínica para que puedas empezar a ver qué es lo que realmente te puede ofrecer y cómo te puede ayudar. La hipnosis clínica es un estado de concentración en el cual tu mente es capaz de poder separar la parte racional y la parte emocional. Se disminuye el factor crítico de tu parte racional y se amplifica la parte emocional. Eso quiere decir que las sugestiones que vas a poder en ese momento estar escuchando por parte de la persona que te hace la hipnosis van a cobrar una especial relevancia para ti. Es como si lo importante en ese momento es que te dieras cuenta de que puedes aprender toda una serie de cosas que te van a beneficiar y te van a hacer sentir mejor. Cuando solamente aceptas una idea a nivel racional, tiene que haber una explicación lógica, algo que esté en ese momento haciéndote sentir que lo que te estoy explicando tiene toda una serie de ideas, de pautas, de formas de entender que están acorde a lo que tú has ido viendo a lo largo de tu vida. Sin embargo, cuando hablamos de una sugestión hipnótica, es algo que tú no necesitas tampoco tener todas esas ideas preconcebidas o esas informaciones de manera que tengan una especie de secuencia lógica, sino que simplemente al final crees que eso te va a ayudar. Con lo cual hay una abertura hacia una idea, hacia una sugerencia que te permite empezar a hacer un cambio en tu manera de percibir el mundo, en tu actitud, en tus sensaciones. Con lo cual al final ese cambio te va a dar la opción de hacer que la vida tenga otras cosas diferentes a las que habías tenido hasta ahora. En el tema del tabaco va a hacer que tengas más capacidad de poder hacer esa especie de búsqueda de esos recursos que pueden ser mejores o incluso mucho más satisfactorios que los que te daba en este caso la adicción al tabaco. ¿Qué es importante saber de la hipnosis para que tengas claro cómo te puede ayudar? Primero, no es cierto eso de que una persona bajo estado hipnótico pierde la voluntad y la fuerza, en este caso mental, para poder tomar decisiones. Nunca nadie va a hacer nada en estado hipnótico
que vaya en contra de un principio ético, moral, religioso, un factor fundamental, un valor fundamental en su vida. Eso quiere decir que tú puedes tener un factor crítico disminuido, pero siempre vas a tener una directriz que no la vas a poder cruzar ni hacer, en este caso, que vaya en contra de todos esos principios, por el simple hecho de que estés en ese estado especial de tu mente, que es un estado que por otro lado has tenido muchísimas veces. Lo que pasa es que simplemente pues no se ha dicho que formalmente estás en una inducción hipnótica, pero a veces cuando estamos, por ejemplo, conduciendo con el coche y llegamos al destino y no nos hemos dado cuenta del trayecto porque hemos ido en piloto automático, estábamos en estado de trance. Cuando estás leyendo un libro y te hace que ese libro te quedes ensimismado, ensimismada y se te pasa el tiempo muy corto, estabas en estado hipnótico, en estado de trance. Por lo tanto, es una sensación que ya conoces de forma involuntaria en cosas que has hecho durante toda tu vida y que las has hecho de forma automática. Por lo tanto, no es algo diferente de las cosas que has hecho. Una persona nunca va a perder el control, como te decía. Lo que sí que hace en ese momento es que se vuelve mucho más capaz de sentir los beneficios de las cosas que realmente va a poder obtener si hace un cambio de actitud, de directriz, de cómo enfrentar o afrontar los problemas. Por lo tanto, no es nada que pueda ser peligroso. No tiene ningún peligro el estado de hipnosis. Lo que es muchas veces peligroso es algunas personas que sin tener una formación pues empiezan a hacer cosas con la hipnosis y que se pueden encontrar de que si una persona está en estado hipnótico y le hacen recordar un evento traumático o una situación difícil, luego no saben llevarla hacia una forma de solucionar ese problema o de sentir que tienen la capacidad de superarlo. Por lo tanto, no es tanto que el estado hipnótico sea algo que pueda ser negativo, sino aquellas personas que lo utilizan simplemente por diversión y que no tienen una, vamos a decir, intención terapéutica o de poder ayudar a la persona en su conflicto o en su problema. Eso que se dice de que la persona bajo estado de hipnosis luego no se acuerda de nada, también es falso. Sí que es cierto que se puede crear entre el paciente o el cliente y el terapeuta un acuerdo lícito de poder dejar a que algunas informaciones pues no estén de una manera tan intensas en la mente y que incluso pueda elegir olvidar algunas cosas, pero siempre tiene que haber el consentimiento del paciente o del cliente. No porque yo como terapeuta quiera que olvides algo, lo vas a olvidar si tú no quieres olvidarlo. Tampoco es cierto de que una persona bajo estado de hipnótico pueda decir y contar todos los secretos que hayan tenido en su vida. Ese miedo a veces nos da el hecho de perder el control y poder hablar más de la cuenta, decir cosas que no queremos que se entere nadie. Eso no es cierto. Nunca nadie en estado de hipnosis puede estar en ese momento diciendo todo lo que le preguntan como si fuera la máquina de la verdad o el suero de la verdad. Nunca una persona pierde la capacidad de razonar. Lo que ocurre es que está en una sensación muy tranquila y en esa sensación tranquila pues a veces tiene más fluidez, le importa menos el poder contar alguna cosa que en otro momento le daría vergüenza, porque pierde un poquito lo que puede ser el sentido del ridículo y de la vergüenza. Pero imaginaros qué fácil sería si esto fuera así, de que una persona bajo estado de hipnosis simplemente contara todo lo que le preguntamos, coger a un delincuente, a una persona que tiene algún tipo de ocultación en alguna prueba de que ha cometido ese delito, y simplemente le haríamos una hipnosis, le preguntaríamos dónde está el cuerpo, dónde está el dinero, dónde ha escondido esto o lo otro, y nos lo diría. Eso no funciona así. La persona siempre tiene el control de todas aquellas cosas que en ese momento pues quiere contar o no quiere contar. Tampoco es cierto que una persona bajo estado de hipnosis está como en una sensación de estar en otro mundo, está como si no tuviera la capacidad de poder ser ella. Una persona bajo estado de hipnosis lo que ocurre es que tiene esa capacidad de disociarse, y es que puede estar siendo consciente de que está en el despacho, en tu consulta o donde le estés haciendo la hipnosis, pero también tiene mucha facilidad para abstraerse, para poder hacer esa especie de disociación mental y poder recordar, revivir de una forma muy intensa acontecimientos que ha ocurrido en su vida del pasado, pero que los revive, los rememora, sobre todo aportando mucho la parte emocional. No solamente es recordar el evento, sino sentir las emociones que sentía en ese momento. La persona bajo estado de hipnosis nunca se va a quedar enganchada en un estado que realmente es algo que le ha
podido ocurrir en muchos momentos de su vida. No es nada que sea de extraño, diferente. Por lo tanto, hay veces que las personas me preguntan, ¿me quedaré enganchado en ese estado de hipnosis? No te vas a quedar enganchado en ningún estado porque es un estado normal. Sí que estás posiblemente pues en un estado donde estás muy concentrado o concentrada, donde tienes mucha relajación. Normalmente se asocia la hipnosis con la relajación, no siempre tiene que ser así, pero es uno de los métodos que es mucho más extendido y más se emplea. Pero la persona, cuando está en ese estado de hipnosis, evidentemente que esa sensación de estar muy a gusto y muy tranquila, hay veces que no quiere incluso la persona por su propio beneficio salir, ¿no? Le gustaría quedarse un poquito más, pero nunca te vas a quedar en un estado que tú en ese momento no hayas conocido o que no estés viendo como algo normal. De hecho, estamos en muchísimos momentos y ocasiones con esa sensación de estar muy concentrados y nos ayuda a recuperar a veces ideas, sugerencias que hemos escuchado en otros momentos, y es un estado muy receptivo, de mucho aprendizaje. Por lo tanto, es un estado ideal. Si una persona tiene que conducir después de hacer una sesión de hipnosis, siempre cuando la sacamos del estado de hipnosis, la sacamos de acorde a la actividad que tiene que hacer a continuación. Si tiene que conducir o hacer alguna tarea que requiere muchísimo actividad o estar muy despierta, pues la vamos a despertar activando el organismo. Si se tiene que ir a su casa andando y queremos que siga, y la persona también lo decide, estando muy tranquila y relajada, pues la vamos a sacar de ese estado de hipnosis teniendo esa sensación de estar muy a gusto, muy tranquila, con mucha paz, con mucha sensación de poderse en ese momento simplemente dejar fluir, pero siempre en beneficio de la persona. Por lo tanto, la hipnosis es uno de los ejercicios que podemos hacer con el cliente, con el paciente, para abordar esos problemas de adicciones y sobre todo con el tema del tabaco, que como te decía, la realidad es que es una sustancia que está en cualquiera de los bares, de los estancos, de los sitios donde hay pues posibilidad de vender esta sustancia, y que la sociedad, a pesar de que estamos rechazando desde hace ya unos años el consumo del tabaco en lugares públicos, todavía es bastante permisiva con el uso del cigarrillo. No así con otras sustancias que están en este momento siendo mucho peor vistas, y que de alguna manera eso también beneficia a que la persona pues no tenga tanta libertad de poder conseguirla y de poder actuar de forma abierta. Pero es importante que la persona tenga la convicción, que quiera hacerlo, que sepa que puede obtener en este caso unos beneficios. Y al final es darte cuenta de que no solamente necesitas saber que te perjudica, sino que tú quieres ser libre. Porque, como os dije en el anterior vídeo, la palabra adictus, que viene del latín, significa esclavo, y nadie quiere ser esclavo de una sustancia. Hay que decidir tomar las decisiones que te van a ayudar a sentirte completamente libre de actuar, de hacer lo que tú en ese momento crees que es lo que más te beneficia y lo que mejor te va a hacer sentir en todos los ámbitos de la vida. Sé que me he dejado muchas cosas con respecto a lo que puede ser el tratamiento del tabaco y muchas preguntas que tenéis, pero si tenéis preguntas o queréis hacerme pues alguna pregunta especial, solamente tenéis que ir a la parte de abajo de este vídeo y en los comentarios, dejadme los comentarios para que yo lo pueda responder. Sé que hay mucha gente que, por ejemplo, me dice si engordará, si no engordará una vez que deje el tabaco. Todo al final tiene una explicación, y es que, por ejemplo, en el tema de coger peso o no coger peso, evidentemente la persona que lleva muchísimo tiempo fumando, su organismo está arrastrando una sustancia que le hace gastar mucha energía, que no está funcionando bien. Si tú coges un motor y lo limpias, le das una puesta a punto o le haces una puesta a punto y lo engrasas y lo pones bien, pues necesitará mucho menos combustible para funcionar bien. Si le vas metiendo el mismo combustible, ese combustible lo tendrá que almacenar en algún sitio, que es una de las causas de por qué la gente engorda cuando deja de fumar. Pero también engorda porque sustituye esa adicción, en este caso el tabaco, por la comida, porque como le ha faltado aquello que le daba una sensación de satisfacción personal, tiene que buscarla en otro sitio. Estamos hablando de que se genera un cuadro de ansiedad. Si tú en vez de tener ansiedad lo que haces es que lo dejas porque tú tienes la convicción de que tienes que hacer un cambio en tu vida para sentirte mejor, y que además ese cambio te va a ayudar a estar mucho más activo, mucho más dinámico, a tener muchas más capacidades de hacer otras cosas, y te sientes bien con ello, no necesariamente vas a tener ansiedad y no vas a tener que buscar
otra sustancia, otra cosa que te haga suplir esa sensación de satisfacción, porque realmente no vas a estar insatisfecho o insatisfecha. Vas a tener una sensación de estar muy bien contigo por haber hecho algo tan importante como cuidarte y hacerte a ti mismo ese regalo de eliminar esa sustancia de tu vida. Creo que con esto que te he explicado ya tienes bastante para poderte dar cuenta de que la decisión es tuya y de que realmente al final, si decides dejar de fumar, todo lo que vas a obtener a partir de ese momento van a ser beneficios y van a ser muchísimas cosas que te van a dar la oportunidad de seguir haciendo cosas para ir mejorando y haciéndote la vida más fácil. Al final, todo es cuestión de proponértelo, de hacer algo para empezar, porque si no empiezas nunca llegas al destino, y darte cuenta de los beneficios que vas obteniendo en todo ese proceso. Es sumar en vez de restar. Bueno, te dejo porque creo que ya te estoy en este caso dando demasiada información y te puede hacer que al final toda esta información te haga un poco de colapso o de lío. Como siempre, déjanos tus comentarios e intentaremos responderte lo antes posible. Hasta pronto.